Buenos días a todos los asistentes, muchísimas gracias. Estamos leyendo ya en el chat que tenemos participantes de Arequipa, de Madrid, de Caracas. Muchísimas gracias por su asistencia. El día de hoy tenemos el agrado de presentar en nuestro foro digital a grandes ponentes. El día de hoy hará la apertura nuestra querida Carla Carrillo. Carla. Gracias, Ann. Sí, bueno, para nosotros nos llena de mucho orgullo llegar a este evento y a lo que vamos a compartir el día de hoy. Cassian Consultores, desde hace ya un par de meses, viene desarrollando este tipo de espacios para justamente dar o compartir, mejor dicho, experiencias, dar aportes, ¿no?, al contexto y lo que va pasando. En la dinámica de hoy, el foro de emprendimiento y reactivación económica, vamos a contar con 4 invitados que a lo largo de 2 rondas van a hablarnos un poco de sus experiencias, las acciones que han realizado en el contexto pandemia. ¿Qué ha pasado? El vuelco que nos dio esta realidad a escala mundial. Cassian, como consultora social, uno de sus pilares o premisas es diseñar y gestionar servicios por y para las personas, desde las personas. Esta es parte de nuestra iniciativa, de nuestra propuesta, y gracias realmente por acompañarnos el día de hoy. Este foro de emprendimiento y reactivación económica, contamos con la participación de 4 entes importantes, como es la Cámara de Comercio de Piura, la Cámara de Comercio de Badajoz, España, la empresa Cálida y la Fundación Telefónica Movistar de Uruguay. Sin más que decir, le doy la bienvenida nuevamente y les recuerdo que esto es un evento con causa. Todas las entradas, toda la gestión que se ha realizado va a llevar una donación del 20% del total íntegramente para Selvas de Sueños, que es una organización social que desarrolla proyectos educativos para niños y jóvenes en la selva central del Perú. Así que gracias por su contribución. Esto es algo que a nosotros nos llena bastante. Y bueno, sin más preámbulos, le doy ahora el pase a Ann para que presente la primera ronda y nuestros invitados de este foro digital. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias a todos. Tenemos en la ronda 1, casualmente estamos en cuota de género adecuada, estamos 50-50. En esta primera ronda vamos a tener a Mariano García desde España y a Jacqueline Tapia. Les comento, la ronda, ahí nos saluda Mariano. Ahí quien va a aperturar la ronda el día de hoy es nuestro querido Mariano. Mariano es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. Además es profesor de Economía Financiera de la Universidad de Extremadura. Y actualmente es el presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, que es una cámara bastante antigua, tiene más de 130 años de existencia y tiene más de 35.000 empresas dentro de su gremio. Así que los dejo con Mariano. Mariano, bienvenido. Buenas tardes a todos desde España, desde Badajoz y desde Extremadura, que es la región en la que me encuentro. Está situada en el suroeste de la península ibérica. Nosotros lindamos con Portugal. Tenemos casi 1.000 kilómetros de frontera en nuestra región con nuestro país vecino, y Badajoz se encuentra apenas a 3 kilómetros. Yo desde mi casa, desde la ventana, veo Portugal. Quiero daros las gracias a todos los que lo habéis hecho posible, la celebración de este foro, a Cassian Consultores, a Ann y a Carla, que habéis estado ahí trabajando, y también, por supuesto, a la Cámara de Comercio de Piura, a Cálida, a la empresa Cálida, y a la Fundación Telefónica Movistar de Uruguay. Yo os voy a contar un poco la experiencia desde aquí, desde España, que son ahora mismo las 6 y 10 de la tarde, en nuestro confinamiento, en nuestras medidas económicas enfocadas hacia la empresa. Y ya nosotros hace 7 semanas, entre el 4 y el 11 de mayo, hemos vuelto a abrir nuestros negocios y a abrir nuestras empresas. Entonces, he dividido un poco mi intervención. En primer lugar, cómo ha sido el confinamiento, que seré breve en ese sentido. En segundo lugar, las medidas que adoptaron durante el periodo del confinamiento. Y en tercer lugar,
cómo nos va después de haber vuelto a abrir nuestros negocios. Bien, aquí en España el fin de semana del 13 de marzo se decreta el estado de alarma, el equivalente pues, al decreto de emergencia que habéis tenido vosotros. Nos encerramos todos en casa porque el problema fundamental en España, hay varios miles de residencias de mayores que se van a vivir ya, cuando tienen una edad, se van a vivir a estas residencias. Teniendo en cuenta que estas residencias no están medicalizadas, simplemente son sitios de hospedaje, pero no disponen de servicios médicos. Y ha sido el principal foco de problemas. Desgraciadamente, ha sido el 50% de los fallecidos que ha tenido nuestro país se han producido en residencias de mayores. Y otro segundo punto muy preocupante fue los hospitales. Los médicos y los enfermeros estaban trabajando sin los debidos equipos de protección y muchos de ellos se han infectado. Nosotros tocamos el pico de contagios el 31 de marzo. El 31 de marzo se producen en un solo día 9.000 contagios en España y ya llevábamos 15 días confinados. El 2 de abril es el día con mayor número de muertes. El 2 de abril mueren en España por COVID 950 personas. Ahí, pues, totalmente pesimismo total y absoluto en la sociedad española y no se veía salida. Las empresas todas cerradas, todos en su casa. Luego ya a partir del 4 de mayo se empezó lo que se llamó una desescalada, se fijaron 4 fases, un poco liosas, porque a la primera fase no se la llamó fase 1, se la llamó fase 0. Entonces, a partir de la segunda a la tercera no sabíamos muy bien en qué fase estábamos para llegar a lo que aquí se ha denominado nueva normalidad, concepto ampliamente debatido y polémico, que no le gusta a mucha gente. Esa fase ha durado 8 semanas, las 4 fases de desescalada, y ya estamos en esta nueva normalidad. No todo el país ha ido al mismo ritmo, se dividió en provincias y en islas, porque tenemos 2 archipiélagos en nuestro país, y cada unidad, cada provincia, cada isla iba pasando de fases según también una serie de marcadores sanitarios que se fueron estableciendo. En el confinamiento, lo primero que se cerraron fueron los centros de mayores, se prohibieron las visitas, se quedaron los pobres ancianos se quedaron aislados sin poder. Para ellos ha sido lo más duro. Desde el punto de vista humano ha sido lo más duro. Se cerraron esos centros de mayores, no pudieron recibir visitas, murieron muchísimas personas dentro de esos centros, se han enterrado en la más absoluta soledad y ha sido para mí el punto más desgraciado de todas estas semanas. Los centros educativos se cerraron también y bueno, se les dejó a los estudiantes. Después se les ha dejado solamente 3 excepciones para asistir a los centros educativos. Primero, toda la enseñanza se ha pasado a online, pero aún así todo, claro, ha habido alumnos que no tenían acceso a la tecnología, no tenían acceso a las redes, pues han necesitado posteriormente actividades de refuerzo y se han vuelto a abrir ahora muy recientemente los centros educativos para que fueran. También se han abierto para custodiar a menores de 6 años cuyos 2 padres tenían que trabajar y no tenían dónde dejar a sus hijos. Y una tercera excepción ha sido para los alumnos que tienen que ingresar en la universidad. Aquí en España hay que hacer una prueba, hay que hacer una evaluación, un examen, pues que se celebra además la semana que viene. A ellos también, los que necesitan siempre fortalecer alguna materia para ese examen, pues se les está dando presencialmente esa formación. Se prohibió totalmente toda salida para cualquier tipo de actividad física o para incluso deportistas profesionales, federados, se suspendieron todas las ligas profesionales, todo. Se cerraron los lugares de culto, las iglesias, se prohibió la movilidad y se prohibieron los desplazamientos, salvo por unas causas muy, muy determinadas. El transporte público igual quedó reducido a los servicios mínimos y se cerró el acceso a nuestras playas. España es una península y todo el perímetro son playas, pues han estado cerradas hasta hace 10 días, han estado cerradas durante 3 meses. Se cerraron todos los locales y todos los establecimientos que no eran esenciales y los espacios públicos, monumentos, exposiciones, museos, todo eso se ha cerrado. Aquí, pues el confinamiento, me imagino que igual que ahí, pues, bueno, ha habido muchas historias. Yo tengo unos amigos muy cercanos que se casaban el 4 de abril y que no se han podido casar y que tampoco saben ahora cuándo se podrán casar. Mi padre, que cumplió años el 1 de marzo, cumplió 84 años, le regalamos a sus hijos una semana en la playa y se fueron a la playa el 5 de marzo.
y les ha cogido el confinamiento allí. Se han quedado 3 meses y medio en la playa. He podido ir a buscarlos hace unos días y bueno, pues 3 meses sin poder verlo. Centrándonos en las medidas económicas que se toman en España, hay un primer momento de claro desconcierto en toda la sociedad. Los propios gobernantes, los empresarios, nuestros trabajadores, porque esto cuánto va a durar, en qué va a consistir y de qué vamos a vivir a partir de ahora. La declaración del estado de alarma estableció que los españoles solo podíamos salir de casa para hacer compras de primera necesidad. Supermercados, farmacia, gasolinera, estancos, los estancos sí quedaron abiertos, tintorerías, comida para animales y poco más. Y solo nos podíamos desplazar para ir a estos sitios, para ir a trabajar en estos sitios o para ir a cuidar personas mayores o menores. Y también se nos permitía pasear a nuestras mascotas. Ha habido mascotas que no han hecho más kilómetros en su vida. Ha habido mascotas que han pasado de prácticamente no salir a pasear a que las sacaran a pasear 10 veces diarias. Por otra parte, el sector del campo, el sector primario, que es un sector importante en nuestro país, la agricultura, la ganadería, la apicultura, no siguió trabajando, no cerró, así como la industria y la construcción, que han podido seguir abiertos y han podido seguir trabajando, con una excepción que fue el 28 de marzo. El 28 de marzo no paraban de subir los contagios y las muertes y el gobierno endureció el estado de alarma y se prohibieron ya todas las actividades. Se cerró la industria, se cerró la construcción y solamente quedaron las actividades no esenciales, porque estaba siendo devastador el efecto en lo que ya he dicho antes, en las residencias de mayores y también en los contagios del personal sanitario. A partir de ahí, desde instituciones como la Cámara de Comercio, desde el primer momento empezamos a proponer medidas, a proponer ideas y además rápido porque eran medidas que eran momentos en los que decisiones que se tomaran en unos días podían tener y de hecho van a tener efectos durante varios años. Luego había que moverse muy deprisa. Nosotros éramos servicio esencial como Cámara de Comercio y por tanto estuvimos trabajando. La Cámara de Comercio de Badajoz ha estado trabajando y además de manera extraordinaria durante todo el confinamiento. Nuestra idea era trasladarle a los gobernantes que había, salvaguardando y poniendo por encima de todo, por supuesto, la sanidad, la seguridad y la protección de la salud propia o privada y colectiva, pero que desde el punto de vista económico había que proteger a las empresas y que la empresa había que poner en el centro de todas las medidas a la empresa, del tamaño que fuera, que había que mantener la liquidez de las empresas, que no se les agotara la tesorería, porque en momentos como este, y además esta experiencia ya la vimos también en el año 2008, el cash flow, la tesorería y la liquidez es más importante que la cuenta de resultados. Da igual que estés ganando o que estés perdiendo, necesitas tener liquidez para pagar a tus proveedores, para pagar a tus trabajadores, para pagar las deudas que tienes. No te puedes quedar sin tesorería. Y esa fue una de las peticiones fundamentales que hicimos. También se le pidió a la Administración que pagara sus deudas. La Administración española trabaja con proveedores que son empresas y le debe muchísimos miles de millones y se le pidió que agilizara esos pagos porque era liquidez que se inyectaba en el sistema. También se pidieron exenciones, no aplazamiento, exenciones de carácter fiscal, exenciones de determinados impuestos y exenciones, sobre todo, en el pago de las cotizaciones sociales que pagamos los empresarios. Aquí hay un régimen especial, se llama régimen especial de autónomos, que pagamos todos los que ejercemos una actividad por cuenta propia, que está en torno a unos $400 mensuales. Claro, tú tienes tu negocio cerrado, no estás generando ingresos, estás generando gastos y además tienes que pagar por trabajar, pues que nos suspendan el pago de estas cotizaciones. Las medidas que se tomaron en España, que fueron tomadas, costó, hubo que presionar, hubo que quejarse, hubo que trabajar mucho, hubo que dialogar también. Es cierto que eran momentos en los que la administración pública pedía ideas porque tampoco sabía muy bien qué hacer. Pero las medidas más importantes fue un aplazamiento en los pagos de impuestos. No llegaron a suprimirlos, pero sí se aplazaron. Se produjo también un aplazamiento en los pagos de las hipotecas, de las casas, de las viviendas de los ciudadanos. Se estableció una medida muy importante que fue
el establecer unos avales para la petición de préstamos. Las empresas podíamos pedir unos préstamos para hacer frente a la situación transitoria de falta de tesorería que pudiéramos tener, y como siempre tú vas al banco a pedir dinero, el banco solamente te juzga por un criterio, que es el criterio de la solvencia. Si tienes solvencia te da dinero, y si no la tienes no te lo da por mucho que te haga falta. Con lo cual, para evitar ese hueco de solvencia y de liquidez, el Estado, si tú ibas a pedir un préstamo, te avalaba el 80% del importe que tú le pidieras al banco. Con lo cual, prácticamente todas las empresas han tenido acceso a la financiación. Una empresa que le pidiera al banco 100.000 $, el banco se lo daba porque el Estado ha avalado el 80%. Es decir, si el cliente al que el banco le ha prestado el dinero no devuelve el préstamo, el Estado español devuelve el 80% y el otro 20% se lo tendrá que pedir al cliente al que se lo ha dejado. Y la medida estrella, por decirlo de alguna manera, la medida económica que se tomó es la aplicación y agilización de lo que aquí llamamos ERTEs. Un ERTE es un expediente de regulación temporal de empleo. Es decir, yo pongo mi caso, por ejemplo. Yo tengo 3 oficinas, tengo 15 trabajadores. Yo tuve que cerrar el día 13 de marzo todas mis oficinas. Sin embargo, mis trabajadores tenían que cobrar, pero yo no producía nada. Yo pasé todos mis trabajadores a un ERTE. ¿En qué consiste el ERTE? Pues consiste en que yo dejo de pagarles su salario y yo dejo de pagar la cotización social, porque si la hubiera tenido que pagar, mi empresa se hubiese arruinado y la hubiera tenido que cerrar. ¿Cómo cobraban ellos? Pues a ellos les ha estado pagando el Estado, les ha estado pagando el 70% de su salario. Y yo no he tenido que pagar las cotizaciones sociales. Actualmente hay en España unos 3,5 millones de trabajadores afectados por un ERTE. Y se estima, ya desde que hemos vuelto a abrir entre el 14 y el 11 de mayo, que ya casi 1,5 millones de trabajadores han salido del ERTE. Los sectores más afectados, comercio y hostelería. España es un país de bares y encantados de serlo además. Pero claro, el sector se ha quedado bastante tocado. Previsiones de los sectores, pues el pequeño comercio en el momento del confinamiento, cuando ya estábamos a punto de volver a trabajar, pues claro, además se establecieron unos protocolos sanitarios que en algunos casos son de muy difícil cumplimiento. Una tienda de ropa de 40 metros cuadrados, tienes que establecer un procedimiento sanitario que no es sencillo y tienes que entrar en una tienda y probarte ropa y luego se queda allí la ropa y luego sales y luego llega otro cliente. Entonces, lo primero en lo que hicimos mucho hincapié desde la Cámara de Comercio y desde el sector empresarial es que lo primero era ofrecer garantía sanitaria a nuestros potenciales clientes. Y ahí, pues bueno, el comercio, los días previos a reabrir sus tiendas, estaban muy, muy descorazonados. Esperaban un descalabro por las medidas de seguridad y además aquí coincidió con toda la campaña de primavera. Aquí nos confinamos el 13 de marzo y la primavera aquí empieza el 21 de marzo. Es la época en la que se celebran todas las comuniones, muchísimas bodas, muchísimos eventos. Todas las grandes ferias y todas las fiestas de todos los sitios son en esa fecha y no se ha celebrado ninguna, se han tenido que suspender todas. Estaban bastante pesimistas. Hoteles y restaurantes, lo mismo, estaban justo antes de reabrir, estaban con mucho miedo. El sector agroalimentario y el sector pesquero no han dejado de trabajar, pero claro, tienen el problema de que ha estado cerrado el canal Horeca, el canal de hoteles, restaurantes y cafeterías está cerrado. Entonces, gran parte de lo que ellos producen se consume en ese canal, que está cerrado, con lo cual también tampoco las tenían todas consigo. Y luego la parte de cines, teatros, auditorios, espectáculos culturales, esperaban también reabrir, pero con pocas expectativas. Aquí, pues, tengo un cliente que abrió un restaurante justo el sábado antes de empezar el confinamiento, con un préstamo que había pedido de 300.000 euros. Hizo una inauguración por todo lo alto, montó un restaurante magnífico y solamente lo ha podido tener abierto el pobre 5 días. A ver ahora qué pasa, porque, claro, donde él pensaba que iban a poder entrar 100 personas a comer, ahora con las medidas y la limitación de los aforos, solo podrán entrar 40. Y sus cuentas están calculadas para 100. Pero bueno, habrá que irse adaptando. La parte tercera de la que quiero hablaros es
el después, el cuando hemos vuelto a abrir, cuando todas estas ideas pesimistas, porque sí es cierto que ha habido un momento que no sabíamos qué iba a pasar. Y yo hablo ahora como empresario, no como presidente de la Cámara. Yo ha habido un momento de desesperanza total. Yo tengo agencias inmobiliarias, yo me dedico a vender viviendas. Yo pensaba, después de esto, ¿quién va a comprar una vivienda? ¿Quién se va a meter a invertir? Que es para la mayoría de la gente la inversión más grande que hace en su vida. ¿Quién se va a plantear comprar una vivienda con todo lo que tenemos? Pues bien, entre el 4 de mayo y el 11 de mayo empezamos a abrir casi todos los sectores. Volvimos al trabajo con nuestras limitaciones, nuestras medidas de seguridad. ¿Y cuál es la percepción? La percepción de los sectores, ahora concretaré un poco más en alguno, pero la percepción es que nos hemos encontrado la situación mejor de lo que pensábamos. Mejor de lo que pensábamos. Teniendo en cuenta que, bueno, que tenemos una estructura empresarial basada evidentemente en la estructura de nuestra economía, que es eso, está basada pues en el turismo, está basada en la hostelería, está basada en el comercio minorista, es un tejido empresarial de pequeñas empresas, el 99% de las empresas españolas tiene menos de 50 trabajadores. Entonces, claro, pero hemos vuelto a abrir. El comercio minorista, pues el comercio ha tenido durante los meses del confinamiento y las primeras semanas de abril, ha habido en toda la ciudadanía y en toda la sociedad, ha habido una corriente a favor del consumo en el comercio local enorme. Una campaña gratuita, porque era de mentalizar a la ciudadanía y a la población y a la sociedad de que tenemos que ayudar ahora a los nuestros. Vamos a dejar de comprar online, vamos a ir a la tienda de aquí abajo, vamos a ir al comerciante de nuestra localidad, de nuestra calle, al peluquero, al pequeño taller, y está funcionando. Actualmente, en estas semanas, el comercio, que está muy tocado, pero se ha producido una sensibilización en el conjunto de la sociedad de que le tenemos que consumir a los nuestros muy interesante. En los bares y en los restaurantes, complicado porque se han limitado los aforos, pero también, en general, la sensación es que están mejor de lo que esperaban. Van a tener problemas, muchos cerrarán, pero mejor de lo que esperaban. Donde sí es un desastre todo es lo que está relacionado con el turismo. Claro, España recibía anualmente 85 millones de turistas. Es la segunda potencia del mundo en turismo. No hay vuelos internacionales, todavía no hay movilidad internacional, las fronteras no están abiertas y cuando se abran, evidentemente, va a haber miedo. Tienes que pasar por un aeropuerto de salida, llegar a un aeropuerto de llegada, meterte en un hotel. No es sencillo. Todo el sector de hoteles, agencias de viajes, aerolíneas, organización de eventos, pues complicado. Y lo mismo ocurre pues con las actividades de ocio cultural. En general, todo lo que requiere cierta aglomeración de personas. Por otra parte, el sector agroalimentario, que es bastante potente en nuestro país, pues ha resistido bien, incluso ha salido reforzado, porque al dejar de ir a los bares, porque, bueno, no estamos yendo a los bares como nos gustaría, pues nos lo bebemos y nos lo comemos en casa, con lo cual, pues tenemos que comprarlo y consumirlo, con lo cual no está mal. El sector industrial también está resistiendo bien y se irá recuperando. Construcción, banca y energía, pues la construcción aguanta bien, porque además la construcción no llegó a cerrar, salvo esos 10 días en que se decretó un estado de alarma más enérgico, no llegó a cerrar. Han estado trabajando porque, bueno, trabajan al aire libre y podía funcionar. Han resistido bien, aunque a medio plazo, evidentemente, la contratación de obra pública va a bajar porque no va a haber dinero para obra pública. Y la banca ha sido uno de los ganadores de la pandemia. Toda esta línea de avales del ICO le ha permitido a la banca mover muchísimo dinero y además les ha permitido fortalecer sus balances, porque ahora gran parte del dinero que tienen prestado no tienen el aval de sus clientes, tienen el aval ni más ni menos que del Estado español, con lo cual han ganado. También es cierto que el comportamiento de la banca en esta pandemia está siendo muy distinto al de la crisis del 2008, en cuanto a buenas prácticas, a permitir que personas que tienen problemas económicos impaguen los préstamos y darle flexibilidad. Estamos ante un sector bancario y un sector financiero que tiene una cara completamente diferente a la de hace 10 o 12 años. Tiene un rostro más humano y hay que ponerlo también en valor, con todas las connotaciones que muchas veces negativas tiene la banca. Como dice un amigo mío, la banca es un mal necesario, y así. Y la energía, pues lo mismo, no ha tenido ningún problema. Sectores reforzados, la alimentación,
la alimentación, las telecomunicaciones y el comercio online. Eso han sido la automoción, los coches están mal, pero no están mal por el COVID, es que ya estaban mal antes de la pandemia, por todo este cambio tecnológico que todavía no ha llegado, pero estamos vendiendo el coche eléctrico y el coche eléctrico pues todavía no es una realidad. Un sector peculiar, que además es el mío, el sector de la vivienda. Ya os he dicho lo que pensaba yo justo antes de que volviéramos a abrir, pues increíblemente el sector está funcionando igual que antes de la pandemia. Durante el confinamiento muchas personas se han dado cuenta de que, como hemos estado metidos en casa, de que la vivienda que tienen, pues que no cumple muchos de los requisitos que ellos quieren. Mucha gente ha echado de menos tener un espacio abierto, una terraza, un patio, un pequeño jardín. Y en cuanto que hemos salido del confinamiento, muchas personas han empezado a buscar nueva vivienda. Evidentemente son personas que pueden permitírselo, pero han empezado a buscar nuevas viviendas. Y el mercado de la vivienda se está activando. Estamos en unos niveles de actividad muy, muy similares a los que teníamos en el mes de enero, en el mes de diciembre y en el mes de febrero. Como conclusión, hemos pasado, igual que vosotros, meses angustiosos, pero no es el fin del mundo. Hemos descubierto, además, en estos 3 meses hemos dado un salto de varios años en algunos aspectos, en el teletrabajo, en el contacto virtual, en la distancia, como este foro de hoy. Y todo eso, y además ahí sí, por ejemplo, la Cámara de Comercio va a ser muy intensiva en que las empresas empiecen a aplicar esas tecnologías con el ánimo de que mejoren su capacidad competitiva. En segundo lugar, el esfuerzo económico del Estado ha sido de una magnitud tremenda. El sector público va a quedar muy tocado. El sector público y el sector privado vamos a quedar tocados. Por lo tanto, llega el momento de que busquemos fórmulas de colaboración público-privada y de ser valientes, de que busquemos nuevas maneras de hacer cosas, de que ambos sectores que van a quedar con dificultades se apoyen el uno en el otro y que aprovechemos las fortalezas de cada uno de esos sectores. También la subida del desempleo y la bajada de la producción. Pensábamos que en el 2021 se iba a recuperar, pero las proyecciones nos hacen pensar que no, que vamos a tardar como mínimo un par de años en recuperarla, no porque no tengamos capacidad de recuperación, sino porque el bajón va a ser superior al que se pensaba. Otro aspecto importante es la Unión Europea. La Unión Europea va a tener, en el caso de España y en el caso de los países europeos, un papel fundamental para decidir el rumbo y la intensidad de la recuperación. Y, por último, el papel de los empresarios. Y yo lo quiero destacar. El papel de los empresarios durante esta pandemia ha sido ejemplar en muchos aspectos. Hemos visto miles de empresas que han estado cerradas durante 3 meses y que no se han limitado a quedarse cerradas, que han estado colaborando, que han estado ayudando desinteresadamente en asuntos sanitarios, en limpieza. El sector de la hostelería ha estado llevando alimentos a nuestros sanitarios y a nuestras Fuerzas Armadas de manera desinteresada. Algunas líneas de producción, algunas fábricas han cambiado sus líneas de producción para producir material sanitario. Ha sido un ejemplo extraordinario y además lo extrapolo también al conjunto de la sociedad. Las desgracias unen y esta desgracia pues, nos ha unido y los gestos de solidaridad, la sensación de solidaridad, la sensación de equipo y de conjunto ha dado un paso adelante. En un país, como sabéis, España, que estamos muy divididos, que hay días que no sabemos si somos un país, 2 o 14. Y eso también ha sido ejemplar. Y es lo que pongo de valor y al final, con lo que sí os quiero dejar es con un mensaje positivo y con un mensaje de ilusión. No se acaba el mundo, hay muchísimas personas con muchísimo talento dispuestas a trabajar y ahora hay que recomponer todo esto y entre todos lo haremos. América del Sur es un partner natural para nosotros. Yo en la Cámara de Comercio siempre lo digo, compartimos cultura, compartimos idioma y eso es muy importante. Deberíamos trabajar más intensamente en fortalecer lazos económicos, lazos comerciales y lazos personales, aunque el intercambio es bastante amplio. Por supuesto. Y hasta ahí me he pasado un poquillo del tiempo, pido disculpas. Muchas gracias por la atención que me habéis prestado y quedo a vuestra disposición para cualquier duda o aclaración.